en esta hora. Y pues, al igual que en la mañana, hermanos, el gozo. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Y gracias por esta segunda oportunidad que se me da de poder, hermanos, compartir el mensaje de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Y juntos, hermanos, no solamente servir, adorar a nuestro Dios, sino poder juntos aprender aquellas cosas que nuestro Dios quiso dejar escritas para cada uno de nosotros. A veces como seres humanos queremos indagar y buscar entender las cosas que no se quedaron reveladas, que no se quedaron escritas. Cuando usted lee Apocalipsis, relata, hermanos, que hay 7 truenos. Y iba a escribir Juan cuando el Señor le dice, esto no lo escribas, ¿verdad? Y a veces se pregunta, bueno, ¿y a qué se refiere? Hermanos, no nos compete a nosotros, ¿verdad?, saber algunas cosas. Deuteronomio 29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, las secretas son de Dios. Así es que, esperando, hermanos, que aquello que Dios nos ha revelado, pues sea en lo que estemos trabajando y en lo que estemos nosotros meditando en esta tarde. Primera carta a Timoteo, hermanos. Ahí está el pasaje que quiero compartir con ustedes en esta hora. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14 y 15 solamente. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, usted lee el capítulo 1, los primeros versículos, ha dejado a Timoteo en Éfeso para mandar a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Y también, hermanos, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean problemas y textualmente dice disputas, más que edificación. Hermanos, le escribe en el capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 14, 15, hermanos, el papel o el rol de la mujer dentro de la iglesia, ¿verdad? Como miembro de la iglesia, lo que a ella le corresponde. Nos adentramos al capítulo 3, el versículo 1 en adelante, hermanos, y establece los requisitos para los ancianos. Y sucesivamente, hermanos, habla en relación a los requisitos para los diáconos, es decir, habla de la organización de la iglesia. Sin embargo, hermanos, cuando llegamos a este versículo, especialmente el 15, el apóstol Pablo no deja pasar algo muy importante, hermanos, y se adentra a hablar y a dar un calificativo a la iglesia, a la cual la llama la iglesia del Dios viviente. Y en esta tarde es el tema que quiero compartir con ustedes, la iglesia del Dios viviente. ¿Cuáles son las características, hermanos? ¿O qué es lo que Pablo menciona en relación a la iglesia del Dios viviente? Vamos a ver 4 cosas, esperando nos alcance el tiempo, hermanos, y si no, pues nos vamos rápido. La idea es que entendamos juntos, hermanos, aquellas características y aquello que distingue a la iglesia del Dios viviente. Lo primero, hermanos, si nos vamos al versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Si usted y yo entendemos eso, hermanos, hablamos que la iglesia tiene una manera o tiene una conducta determinada por Dios. Es por eso que como iglesia debemos de estar conscientes de que tenemos que sujetarnos a una manera de vida, a una conducta y a una forma, hermanos, en lo cual Dios ha establecido que como iglesia, que como cristianos individuales debemos, hermanos, de comportarnos. Usted lee Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. He aquí, hermanos, la importancia de que juntos entendamos lo que el apóstol Pablo está hablando en relación a la iglesia del Dios viviente. Lo primero, hermanos, que dice Pablo es que hay una manera de conducirse correctamente como parte de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, no está hablando de la manera de conducirse en un lugar de reunión. El apóstol Pablo está hablando en relación, hermanos,
antes de entrar al lugar de reunión, dentro del lugar de reunión y saliendo del lugar de reunión. Es decir, la vida completa de un cristiano. ¿Cuál es la conducta, hermanos? Una conducta de santidad. Santidad, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor o el nombre de Dios, Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol Pablo. Ahora, lo primero que usted y yo podemos entender, hermanos, lo primero que usted y yo podemos entender, hermana, que la iglesia del Dios viviente tiene una característica principal. Hay una conducta que como iglesia, hermanos, debemos vivir, que como iglesia debemos manifestar al mundo que nos rodea. Y lo primero, hermanos, que podemos usted y yo a mencionar es la santidad, una conducta en santidad. ¿Qué le está exhortando Pablo a la iglesia en Corinto, hermanos? A vivir en santidad. Y santidad, hermanos, sin tanto significado y de irnos a la raíz de la palabra, hermanos, es ser separado o apartarse de un uso común para un uso especial. En este caso y en este sentido de vivir, hermanos, para agradar a Dios, de apartar nuestra vida del pecado para consagrarnos a Dios. La iglesia de Corinto, hermanos, tenía un problema grave. Tenía varios problemas. Usted lee el capítulo 1, versículo 10, divisiones. Lee el capítulo 2, versículo 1 al 3, carnalidad, hermanos. No pude hablarlos como espirituales, sino como carnales. Usted lee el capítulo 5, fornicación en la iglesia. Usted lee el capítulo 7, problemas en el matrimonio. Usted lee el capítulo 10, capítulo 11, abusos en la cena del Señor. Y esta es la historia de la iglesia en Corinto, hermanos. Y Pablo les dice lo siguiente: hay una conducta que debe vivir la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Galacia, la iglesia en Puerto de Bronce y la iglesia en Matamoros. Una conducta que no va a cambiar, hermanos. Es decir, hay una conducta diferente que como iglesia podemos nosotros tener diferente a la iglesia de Cristo en México, una conducta diferente. No, hermanos, la iglesia de Cristo en el mundo entero solamente tiene una conducta. Y la conducta que Dios demanda es una conducta en santidad. La iglesia en Corinto, hermanos, tenía varios problemas de conducta. Y Pablo escribe diciéndoles a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hemos sido santificados en Cristo. Y la idea de permanecer en esa santificación, la responsabilidad es de cada cristiano. Llamados a ser santos, es decir, permanecer en esa santidad, hermanos. Y a veces hablar de santidad, se tiene el concepto de que jamás se peca, ¿no, hermanos? Pecamos. Usted lee primera de Juan capítulo 1, versículo 8, versículo 9, versículo 10, pecamos. Si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Todos pecamos, hermanos, todos ofendemos, todos lastimamos, todos hacemos algo incorrecto, pero eso no significa que usted y yo podemos vivir de una manera cualquiera en nuestra vida cristiana. He aquí, hermanos, por eso existe la disciplina en la iglesia, por eso existe la reprensión en la iglesia, por eso hay cartas escritas para amonestar a la iglesia, hermanos, a que se conduzca correctamente. Entonces, la iglesia del Dios viviente, la cual determina Pablo, o Pablo califica de esta manera, hermanos. Dice, para que citarlo sepas cómo debes conducirte. ¿Y cómo debe conducirse un cristiano en la iglesia, siendo parte de esta iglesia, hermanos? En santidad, una conducta también de obediencia. Primera de Pedro 1:14. Dice que como hijos obedientes, hermanos. Como hijos obedientes. Así debemos andar, hijos obedientes. Mire, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Cuando usted y yo consideramos estas palabras, hermanos, del apóstol Pedro, bueno, habla de el 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. ¿Cuál es una de las características principales, hermanos, de la iglesia del Dios viviente? Hermanos, tiene una manera de conducirse. ¿Y quién determina la manera en la cual se conduce la iglesia? Quiero preguntarles, y solamente medítelo, ¿quién determina la conducta de la congregación del puerto de Bronzeville?
¿Quién determina cómo se debe conducir la iglesia en este lugar? ¿Quién determina cómo debe vestir la mujer en este lugar? ¿Quién determina cómo deben ser los varones en este lugar? ¿El hermano Benjamín, el hermano a Joel o el hermano José? No, hermanos, el Señor. Dios es el que determina la conducta que usted y yo debemos tener. Ahora, una conducta de santidad, una conducta de obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. ¿Obediencia a qué? A la voluntad del Señor. Obediencia, hermanos, a lo que Dios ha establecido para nosotros, cómo debemos vivir en este mundo. Dentro de la manera de conducirse, hermanos, debe ser una conducta de santidad, una conducta de obediencia, hermanos, y una conducta que glorifique y engrandezca a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres mediante vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una gran verdad que el Señor Jesús ha establecido ahí, hermanos, para sus discípulos, y son principios para el cristiano, hermanos, que en un futuro sería establecida la iglesia. Una de las cosas que establece Jesús es que deben tener una conducta que honren y glorifiquen a Dios. Es decir, hermanos, nosotros somos culpables de que la gente no glorifica a Dios, pero nosotros somos también responsables de que la gente, hermanos, glorifique, engrandezca a Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, a través del trato que unos a otros tenemos. Cuando usted y yo meditamos en la iglesia de Jerusalén, hermanos, Hechos capítulo 2, Hechos 4, Hechos 5, y yo miro la iglesia en Jerusalén y yo digo, yo quisiera ser parte de una iglesia como esa. ¿Sabe qué es lo que miraba la gente? Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y la iglesia tenía favor con todo el pueblo. La iglesia era bien vista, hermanos. La iglesia tenía aceptación en la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia era bien vista ante la sociedad de ese momento que inicia el cristianismo. Hechos 2:47. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente veía el amor, la gente veía unidad, la gente veía trabajo, la gente veía, hermanos, empatía, había necesidad, hermanos, unos a otros se apoyaban. La iglesia, hermanos, era un modelo a seguir. La gente que miraba eso, hermanos, la iglesia crecía y crecía y crecía. ¿Quién no quiere ser parte de una iglesia como esa? Bueno, era la conducta que la iglesia tenía, hermanos. Era la que proyectaba, hermanos, a Dios y glorificaba a la gente a Dios a través de la forma de vivir de la iglesia. Pero mire, la iglesia del Dios viviente no solamente tiene una manera de conducirse. La iglesia del Dios viviente, hermanos, aquí en el mismo versículo que hemos considerado, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, usted y yo podemos vivir que el apóstol Pablo dice que tiene una identidad, hermanos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mire, la iglesia, hermanos, debe saber quién es. El cristiano debe saber quién es. Usted y yo como cristianos debemos saber quiénes somos, hermanos. El problema es que a veces perdemos a través del tiempo, a través del paso, y decíamos en la mañana, a través de la rutina, llegamos a perdernos y a perder la esencia de lo que realmente somos. Hermanos, no somos una secta, no somos una denominación. Vuelvo a decir las palabras del apóstol Pablo textualmente: somos la iglesia del Dios viviente. La iglesia tiene identidad, hermanos. Es decir, ¿quiénes somos? Somos la iglesia del Dios viviente. Y se me viene a la mente el ejemplo de primer libro de Samuel capítulo 17, hermanos, cuando aquel paladín, aquel gigante llamado Goliat viene y reta al pueblo de Dios. Y cuando hace, hermanos, el reto de decir, manden a uno de ustedes, y si uno de ustedes me vence a mí, los filisteos les serviremos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Cuando oyeron esto, hermanos, todo el pueblo temió. Pero hay un joven que es enviado a dejar unos quesos y a dejar unas provisiones para sus hermanos.
Y la encomienda era que preguntara, ¿cómo están? Quiero que veas cómo están. Lleva esto y pregúntale cómo están. Cuando ve a aquel joven, hermanos, y ve llegar al pueblo, escucha las palabras de aquel gigante. Y ve, hermanos, el derrotismo que el pueblo de Israel tiene. Y vemos, hermanos, la cobardía que el pueblo de Israel en ese momento tiene. Y vemos el miedo, hermanos, que invade el pensamiento desde el rey hasta un soldado raso, hermanos. El pueblo dice que había desmayado dentro de sí. ¿Cuál era la razón? Hay una razón, hermanos, muy poderosa que al menos yo la considero. Llega este hombre, hermanos, llega este joven David y le dice, bueno, ¿qué le van a ver a aquel que vence a ese hombre? Y ya le dicen lo que va a pasar. Pero mire, el punto que quiero llegar, hermanos, es que cuando se va a enfrentar David contra Goliat, dice, bueno, le dice a Saúl, al rey Saúl, ¿quién es ese incircunciso de corazón que ha retado a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe quién tiene identidad, hermanos? David sabe quién es el pueblo de Dios. ¿Sabe quién no sabía, hermanos? Y quién había olvidado quién era el mismo pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, había cobardado ante ese hombre, ante esa estatura, ante la armadura, ante lo que él traía. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque olvidaron, hermanos, que son los escuadrones del Dios viviente. Hermanos, la iglesia del Dios viviente tiene identidad. Usted y yo tenemos identidad y jamás debemos olvidar quiénes somos. Porque el problema en la vida cristiana, hermanos, es perder la identidad de quiénes somos. ¿Sabe cuál es el propósito de Satanás en la vida del cristiano? Que el cristiano pierda su identidad. Mateo capítulo 4, hermanos, versículo 3, dice Jesús. Le dice Satanás a Jesús, si eres hijo de Dios. Note, si eres hijo de Dios, ¿qué quiere lograr Satanás? Que Jesús dude de quién es Él. Que Jesús, hermanos, dude de su identidad. Yo soy el hijo de Dios. Y por otro lado podemos decir, bueno, quería, hermanos, que llegara al punto de la vanagloria. Pero Jesús sabe que es el hijo de Dios y no tiene que demostrarle nada a nadie, ni a Satanás ni a nadie, hermanos. Él es el hijo de Dios. Identidad, hermanos. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia del Dios viviente. La misma que profetizó Daniel, hermanos. Mire, esa identidad se la dio Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 18. Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, la iglesia tiene identidad y esa identidad se la ha dado Jesús, el Hijo de Dios. Hechos 20, 28. Él la ganó por su propia sangre o con su propia sangre. Hermanos, nunca perdamos de vista quiénes somos. ¿Quiénes somos, hermanos? Una identidad que Jesús le dio a la iglesia, la cual Pablo reconoce en el 3:15. Pablo reconoce que es la iglesia del Dios viviente. Y usted puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es el nombre de la iglesia? La iglesia no tiene un nombre, hermanos, específico, o no hay un nombre. Simplemente es la manera en la cual se reconoce. En Hechos 20, 28, hermanos, es una afirmación de que Jesús compró la iglesia. Romanos 16, 16, saludad los unos a los otros, conozco los santos. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Y aquí aparece la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios. Aquí también menciona en el versículo 15, hermanos. Aquí lo interesante es esto, que jamás olvidemos que somos la iglesia del Dios viviente. No podemos amedrentarnos, hermanos, ante el mundo que día con día está absorbido en pecado. No podemos amedrentarnos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Dios viviente. Tenemos que reconocer, hermanos, y volver, y si se nos ha olvidado, que el día de hoy recordemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Usted menciona la iglesia, hermanos, del primer siglo, hizo cosas grandes en su principio, hizo cosas grandes, hermanos, a través de su trayectoria y de su crecimiento. La iglesia del primer siglo se llenó el mundo entero, hermanos, del evangelio, al punto que llegaron a decir, estos que trastornan al mundo han venido hasta acá. ¿Por qué? Porque tienen identidad, hermanos. ¿Quiénes somos? Hermanos, no somos una secta, no somos una denominación.
Somos la iglesia del Dios viviente. Mire, ¿qué pasa si pierdo mi identidad, hermanos? Leíamos o ponemos el ejemplo de 1 Samuel capítulo 17. Hermanos, el pueblo está amedrentado, el pueblo está atemorizado, el pueblo no quiere luchar, el pueblo no sabe qué hacer. Pero llega ese joven y dicen, este hombre no sabe a quién ha retado. Este hombre no sabe con quién se han metido. Este hombre se ha atrevido a retar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Cuál es el mensaje que David, hermanos, transmite cuando les dice a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir David? Sepan que ustedes son los escuadrones del Dios viviente. Y Dios ha hecho cosas grandes en pro de su pueblo. Hermanos, una identidad la cual el propio Daniel profetizó, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero a él permanecerá para siempre. Es la identidad, hermanos. Daniel, hermanos, ha profetizado en Daniel 2:44 estas palabras. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿De quién es el reino? De Dios. Tenemos identidad. Y puede usted mencionar ahí, hermanos, que tenemos pertenencia. ¿A quién pertenecemos? A Dios. Pero mire, hay una tercera cosa que quiero compartir con ustedes. Dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, identidad. Y si usted quiere ahí, póngale pertenencia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Propósito, hermanos. Ok, la iglesia del Dios viviente. Hermanos, primero, hay una conducta que tenemos que seguir. Una vez que yo sigo la conducta que Dios ha establecido para nosotros, es por eso que la iglesia, hermanos, de Corinto es reprendida, la iglesia en Galacia es reprendida, la iglesia, hermanos, en Éfeso es reprendida. ¿Por qué? Porque hay una conducta y están fuera de lo que Dios ha establecido para la iglesia. Una vez que nos conducimos de la manera correcta, hermanos, una vez que sabemos quiénes somos, entonces sabremos cuál es nuestro propósito. ¿Por qué a veces no sabemos por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito en ser parte de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que yo sea parte de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que usted sea miembro de la iglesia? Cuando usted lee que todos los miembros tienen una función, bueno, ¿cuál es mi función? Ok, necesito identidad. ¿Quién soy para saber qué es lo que debo hacer? Mire, el propósito, hermanos. Algunos nos han dicho que se resumen en 3 cosas. Yo voy a ver 4 y rápidamente por el tiempo. Evangelización, edificación, benevolencia. Yo voy a añadir una cuarta y me voy a ir de esta manera. Adoración. ¿Cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra, hermanos? ¿Cuál es el propósito nuestro para que Dios nos haya llamado, para que envíe a su Hijo a comprarnos a través de la sangre de su Hijo? Simplemente tener un grupo de personas, hermanos, que cada domingo y cada miércoles vienen, se sientan, cantan unos himnos, escuchan a un hombre hablar, ofrendan, toman, hermanos, la cena del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? Mire el Efesios capítulo 1, hermanos. Vamos a leerlo, Efesios 1, 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Fue propósito, hermanos, predestinados, propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice el 12, note esto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, hermanos, en esta tierra? Primero, que adoremos a Dios, que sirvamos a Dios, que alabemos a Dios, hermanos, que estemos sirviéndole constantemente. Eso es nuestro primer propósito. Ahora,
Si no lo hacemos aquí, hermanos, mucho menos lo haremos en la eternidad. Y no porque ya vayamos a ir al cielo y no, yo hoy no quiero adorar, no, hermanos, porque simplemente no alcanzaremos la eternidad si no cumplimos nuestro propósito en la tierra. Hermanos, el propósito que tiene la iglesia, dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 15 que ya leíamos, hermanos, tiene un propósito la iglesia: adorar para la alabanza de su gloria. Fuimos predestinados para eso. El propósito de Dios en la eternidad de edificar, de establecer la iglesia, hermanos, es para que usted y yo estemos adorándole, hermanos, cantándole, de lo como usted quiera, pero que estemos, cuando usted quiera me refiero no a cualquier forma, sino me refiero que usted está cantando, si está orando, si está participando, ofrendando, me refiero a esa manera, no como usted quiera. Es decir, si quiere con instrumentos, hágalo, no. Me refiero, hermano, si usted está cantando, está adorando a Dios. Si usted está orando a Dios. Esa es la parte esencial, hermanos. Pero eso tiene que ver con propósito. Ahora, ¿es todo el propósito que la iglesia tiene? No, hermano. La iglesia tiene el propósito. Ahí se resume el trabajo de la iglesia. En estas 4 cosas: adoración. Segundo, hermanos, benevolencia. Hechos 20:35. Es un pasaje que usted no va a encontrar esas palabras en otro pasaje más que en esas, y el apóstol Pablo las ha dicho. Es más bienaventurado dar que recibir. Benevolencia, hermanos. Benevolencia. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros por alguien más? No solamente a veces de la iglesia, sino gente que no es de la iglesia. ¿Qué podemos hacer por alguien más? Hermanos, la iglesia se distingue y lo que la iglesia hacía, el propósito de la iglesia no solamente es adoración. La iglesia tiene que ser benevolente, y esto Dios se lo marcó a su pueblo. Siempre tenía que haber en el alfolí algo, hermanos, para la viuda y para el huérfano, porque siempre tenía el pueblo, hermanos, que ayudar al necesitado, ser benevolente con el necesitado. En México, no sé, aquí, hermanos, a veces se reparte café, agua, lonches, hermanos, tortas en los hospitales. Benevolencia, benevolencia. A veces se va a las zonas marginadas, algunas congregaciones, hermanos, llevan ropa, llevan despensas. Benevolencia. No sé de qué manera se haga aquí y de qué manera se puede hacer aquí, pero en eso, hermanos, es el propósito que como iglesia tenemos. La benevolencia. Y no vamos a meternos mucho en esto. El propósito de la iglesia es adoración, benevolencia y edificación, hermano. La iglesia debe estar edificándose constantemente. Mire, 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11, hermanos. El apóstol Pablo dice lo siguiente, o escribe lo siguiente: por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No solamente nuestro propósito como iglesia, hermanos, es adorar, es ser benevolente, sino la edificación mutua. Que estemos constantemente edificándonos. Es decir, que estemos construyéndonos, hermanos, mutuamente. Que esté aportando yo algo que a usted le está llevando a un crecimiento y una madurez, y que usted esté aportando algo para mi crecimiento, para mi madurez, para mi fortaleza, hermanos. Y usted dirá, bueno, entonces nuestra fortaleza no está en el Señor. Sí, está en el Señor, hermano. Pero hay un trabajo y hay una responsabilidad que mutuamente tenemos unos a otros. La edificación. Por eso Pablo toma muy en serio la edificación. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria a fin de dar edificación a los oyentes. ¿Sabe cuánto se le invierte de tiempo, de economía, a traer a una persona, hermanos, a un lugar de reunión? Se le invierte mucho, hermanos. Se sacrifica familia. ¿Por qué? Porque ese tiempo que puede pasar con la familia, usted va a dar un estudio, usted va a visitar a alguien. Finalmente lo convence de venir y dice, bueno, está bien, vamos, te voy a acompañar un domingo. Pero ¿sabe cuánto tarda para desanimar a esa persona? Una mala palabra,
una mala acción. Por eso dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hace años, y no se me olvida, en una congregación, hermanos, llega a un hermano y dice, gracias a Dios, pues ya nació mi bebé, mi niña. Y luego le pregunta a la cuñada, bueno, ¿y a quién se parece? No, pues a su papá, él bien contento. Y dice ella, bueno, ¿y quién es el papá? Ahora, yo lo escuché, hermanos, ¿verdad? Yo lo escuché. Si escucha a alguien, un visitante, hermano, si escucha a alguien que no debe escuchar, ¿qué pasará? O un hermano que anda débil. Bueno, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Se trabaja bastante, hermanos, bastante. Hágalo, o yo creo que lo está haciendo para traer a alguien, pero para alejarlo, hermanos, no se batalla nada. Una mala cara, una mala acción, una mala palabra, algo que se hizo mal, hermanos, esa persona jamás volverá. ¿Por qué la gente quería ser parte de la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué, hermanos? 3,000 personas, 5,000 personas, una multitud, se expande el evangelio, hermanos. Iba creciendo y creciendo la iglesia. Bueno, porque la iglesia había entendido su propósito, la iglesia adoraba, la iglesia era benevolente, pero la iglesia, hermanos, vivía edificándose constantemente. Edifiquémonos unos a otros. Es nuestro trabajo, hermanos. Es nuestro trabajo. ¿De qué manera? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablemos de Dios. ¿Le ha pasado que a veces llega, visita a alguien cristiano y jamás sale al tema Dios? Cuidado. Exhórtelo o exhórtela, y si no cambia, aléjese, pero trate de exhortarlo. Si Dios no es el centro de nuestras pláticas como cristianos, no nos estamos edificando, hermano. Si Dios no es el centro, Jesús no es el centro de nuestra discusión, de nuestra plática, de nuestro tema, entonces, hermanos, hay algo que está mal, no nos estamos edificando. Si el centro de nuestra plática es alguien más, hermanos, estamos destruyendo en lugar de edificar. Mire, la iglesia tiene el propósito: adorar, benevolencia, edificar, y el trabajo del evangelismo. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. La iglesia del Dios viviente entiende siempre su propósito. ¿Cuál es mi propósito, hermano? Anunciar, compartir, predicar la palabra de Dios. Y podemos citar muchos pasajes. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito, hermanos, anunciar aquellas grandes virtudes que nuestro Dios tiene, su amor, su misericordia, su perdón, hermanos. Hay que hablar de ello, predicar de ello, hermanos, compartirlo. Queremos que crezca la iglesia, pero no cumplo mi propósito como iglesia. Quiero, hermanos, que la iglesia esté fortalecida, pero no edifico a la iglesia con mis pláticas. Y no me refiero a estar aquí al frente, a la relación que tenemos mutuamente, hermanos. Queremos muchas cosas para la iglesia, tenemos que cumplir nuestro propósito, hermanos. Mateo 28, 18, 19 y 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 y 16. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y podemos hablar de muchos pasajes, hermanos, en relación al trabajo. Bueno, eso es el propósito de la iglesia. Vuelvo a mencionar, dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, hermanos, de la verdad. Columna de la verdad. La iglesia es sostenida por la verdad y la verdad es sostenida por la iglesia, hermanos. Quiero que piense un poco y medite en esto. ¿Quién tiene la verdad? Piense un poco, solamente medítelo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Y quién
es el responsable de compartirla. Ahora, tener la verdad a veces llena de orgullo y a veces nos vuelve hasta arrogantes, pero el problema que eso nos trae responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo con la verdad? Imagínese que usted tiene la cura para un cáncer llamado pecado. Imagínese, usted tiene la cura para ese cáncer llamado pecado. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Qué haría usted? Hermanos, dar la medicina. Pablo, hermanos, era un predicador incansable. Incansable, hermanos. Cuando el Pablo es un peligro, el apóstol Pablo en las calles de Jerusalén. Es un peligro en las calles de Tesalónica. Es un peligro en las calles de Éfeso. Es un peligro donde anda, hermanos, porque en todo lugar convierte gente en cristianos. Entonces un día piensan los judíos, Satanás detrás de ellos, ¿sabes qué? Vamos a encerrarlo para que ya no convierta a cristianos. Se va a Hechos capítulo, me parece que es el 17. Está en Filipos encarcelado. Cantaban himnos a Dios, él y Silas, y los presos los oían. Terminando de orar, vino un terremoto, hermano, sacudió y las celdas se abrieron. Y el carcelero de Filipos iba a suicidarse, iba a matarse. ¿Sabe por qué? Porque él pensaba que todos habían huido. Y dice, no te hagas ningún daño. Aquí estamos. ¿Qué convirtió? ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Convirtió, hermanos, a un carcelero de Filipos, él con toda su casa, con toda su familia. Pablo fue, hermanos, un hombre incansable en la predicación del evangelio. Pablo entendió su propósito. Y Pablo dice, yo soy predicador de los gentiles. ¿Cuál es mi propósito como parte de la iglesia, hermanos, en Puerto de Bronte? ¿Cuál es su propósito como parte de la iglesia de Cristo? Donde quiera que nos reunamos. ¿Cuál es mi propósito, hermanos? Adorar. Lo cumplimos cada 8 días. Ser benevolente. A veces, hermanos, podemos apoyar a alguien. Edificación. Podemos hablar de Dios con alguien. Evangelismo, hermanos. Evangelismo. Hablar de Señor, hablar de Jesús, hablar de su amor, hablar del evangelio, predicarlo, hermanos, vivirlo. Pero mire, último asunto, hermanos, y aquí vamos solamente a concluir pronto. La iglesia del Dios viviente, hermanos, otra cosa que tiene un destino ya marcado. Tiene un destino marcado la iglesia del Dios viviente. Aquel que ha entendido, que tiene identidad, aquel que tiene propósito, sabe que tiene un destino marcado, hermanos. ¿Y cuál es el destino de la iglesia? ¿A dónde piensa ir usted cuando muera? ¿A dónde piensa ir usted cuando venga el Señor? Si no hemos muerto, ¿a dónde pensamos ir? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro destino, hermanos? El cielo mismo, la eternidad. Mire, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, así estaremos para siempre con el Señor. Así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, dice el 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el destino de la iglesia del Dios viviente será con el Señor. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Jesús se los dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí vienen las palabras claves. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el destino, hermanos, de la iglesia del Dios viviente? Estar con el Señor para siempre. Mire, siempre comento esto y siempre digo esto, hermanos. Pablo, o simplemente le quiero preguntar, ¿cuál es el atractivo que tiene el cielo? ¿Cuál es el atractivo del cielo, hermanos? Usted dirá, ¿el mar de cristal? Son figuras, hermanos. La calle de oro, las piedras preciosas, las puertas altísimas, hermanos. ¿Qué es el atractivo del cielo? Pablo, cuando habla del cielo, no lo desliga del Señor.
Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando del futuro de la iglesia, del capítulo 4, 1 Tesalonicenses, del 13 en adelante. No quiero que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice Pablo. ¿Sabe cuál es el atractivo, hermanos? Lo que hace valiosa el cielo. El mismo Jesús, hermanos, el Señor. Eso es el atractivo del cielo, estar con Él, hermanos. Por eso Pablo dice, yo deseo partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor. Ese es lo que Pablo dice, yo quisiera partir y ya no estar ausente del Señor, ya quisiera yo estar con Él. Pero a veces, hermanos, nos olvidamos de nuestro destino. El destino de la iglesia, del Dios viviente, hermanos, es estar con el Señor por la eternidad. Es estar en el cielo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice Pablo, de donde también esperamos al Señor de gloria. Hermanos, cuando usted entiende el propósito, cuando usted entiende la identidad, usted sabrá su destino. Si usted y yo no nos conducimos correctamente en este mundo, hemos perdido la identidad de quién somos, como no sé quién soy, no sé qué debo hacer en esta tierra, entonces, hermanos, mi destino no es el cielo, mi destino no es la eternidad, mi destino, hermanos, no será estar con el Señor eternamente. Él dirá, apartados de mí. Le doy una palabra muy fuerte y lo termina, al fuego eterno. Muy bien, hermanos. Consideramos el tema, hermanos, la iglesia del Dios viviente. Y mencionamos 4 cosas. Pudiéramos mencionar muchas más, hermanos, pero solamente 4 cosas que han de caracterizar siempre a la iglesia de Dios, a los cristianos, a los hijos de Dios. Hermanos, es por eso que debemos cuidar nuestra conducta, que como iglesia tenemos dentro, es decir, en la reunión y fuera del servicio, hermanos, una vida que muestre la santidad que tenemos, es decir, cómo nos apartamos constantemente del pecado, cómo nos dedicamos con nuestra vida a servir a nuestro Dios y cómo, hermanos, también nosotros sabemos quiénes somos, sabemos nuestro propósito. Recuerde, el cristianismo es activo, hermanos, no es pasivo. El cristianismo siempre es algo activo, activo, activo. Usted lea Marcos, hermanos, y Marcos presenta a Jesús como aquel siervo que siempre está haciendo algo, un siervo activo, siempre está haciendo milagros, siempre está hablando, enseñando, siempre está haciendo algo, hermanos. La iglesia del Dios viviente no es una iglesia pasiva, o no debiera ser una iglesia pasiva, sino una iglesia, hermanos, activa. Y jamás olvidemos nuestro destino, hermanos. Vamos de paso por este mundo. No nos enamoremos de él. Que no nuble nuestros ojos, hermanos, lo que este mundo nos ofrece, ya que nuestra mirada debe estar en el cielo, según Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Les invito en esta tarde, hermanos. Les invito en esta tarde a vivir en la conducta cristiana, que sepamos quiénes somos, para entonces así poder entender nuestro propósito y vivamos anhelando, hermanos, el destino que tenemos o que hoy tenemos como promesa, el cual un día será una realidad. Y no se le olvide, mi hermano, no se le olvide, mi hermana, usted y yo somos la iglesia del Dios viviente. Dios les bendiga, hermano.